JN19, Televisión con Espíritu. En todo el mundo, especialmente en las zonas más pobres y subdesarrolladas, el anuncio del Evangelio implica un compromiso con la realidad integral del ser humano. Existen problemas urgentes en la familia, en la juventud y en los derechos humanos en los cuales la Iglesia Católica brinda su servicio. Cristo nos dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Son muchos quienes continúan este mandato. Sus vidas son una motivación para acrecentar nuestro compromiso y generosidad con el trabajo de la Iglesia misionera en todo el mundo. Cuando miro a través de estos últimos 15 años dramáticos y reflexiono sobre la forma en que nos presentamos, tanto en calidad de comunidad como de individuos, y sobre los mensajes que transmitimos a nuestros sacerdotes y a los laicos, no hay nada de lo que debamos avergonzarnos. Ya sea escrito o hablado, en nuestros llamamientos e invitaciones, permanecimos fieles a los principios universales de la Iglesia Católica. Revisando todo lo que ha ocurrido, lo que se destaca en mi mente es la visita de un cierto político que me dijo entre lágrimas: Eminencia, su diócesis no existe. Santo cielo, ¿qué quiere decir con no existe? Se decidió que dejará de existir. ¿Qué quiere decir? ¿Quién puede decidir que mi diócesis no existe? Esperamos tanto tiempo a que llegue la democracia, y ahora, en el nombre de la democracia, ¿no existo? ¿Cómo es posible? Incluso durante los peores tiempos del Imperio Otomano, incluso durante el comunismo, los católicos se las arreglaron para sobrevivir aquí. Bien, esto es lo que he venido a decirle. Esto era, por supuesto, algo que simplemente no podía aceptar, y debo admitir que me perturbó entonces enormemente. Más tarde, luego de haber presenciado todo, me resultó claro que este hombre estaba informado sobre un escenario más amplio, acerca de cómo estaban establecidas las cosas. Era un escenario que se había planeado mucho antes de la guerra, acerca de cómo eliminar de raíz la comunidad católica de Bosnia y Herzegovina. El obispo Komarica procede de una antigua familia de Banja Luka. Habían sido leales a la fe de sus padres, ricos en fe y esperanza. Dios les había concedido la bendición de una familia prolífica y el don del canto. En ese espíritu de cristianidad y alegría nació Franjo en 1946. Mis padres eran profundamente fieles a su vocación cristiana. La oración era fundamental y obligatoria por la mañana y por la noche. Los domingos asistíamos a la misa incuestionablemente. Fue mi madre quien, permaneciendo en casa, nos educó prácticamente sin ayuda de nadie. Mi padre trabajaba en el ferrocarril. No puedo agradecer a Dios suficientemente el haber tenido esa clase de padres que se amaban constantemente y que nos dieron un rico ejemplo de amor interpersonal. Este anhelo de verdad y de sólidos vínculos con su familia, en especial con su madre, son características permanentes y familiares de la vida del obispo Komarica,
Fue precisamente a través de su madre que el obispo vino a desempeñar un papel especial en la vida del doctor Mustafa Šefik. Conocí al obispo Komarica en circunstancias muy especiales. Lo conocí como hijo. Tenía que operar a su madre de cataratas. Fue entonces cuando pude ver que este respetado obispo es un hombre sencillo y un buen hijo. Demostró una gran preocupación y sensibilidad hacia su madre, como un hijo que ha sido bien educado, respondiendo incluso a veces a peticiones exageradas de la anciana. Me impresionó profundamente. Me agradó mucho porque yo también tuve una educación muy patriarcal. Y me alegró ver una relación tan extraordinaria, aun cuando era un hombre tan importante. Pero lo que me causó la impresión más profunda fue la felicidad y la satisfacción que manifestó cuando vio que su madre podía ver de nuevo. En 1963, finalizó su educación secundaria en Zagreb y fue a estudiar teología en Innsbruck, Austria, donde se doctoró en liturgia. En la Facultad de Filosofía realizó estudios de música y andragogía. A su regreso a Bosnia en 1978, fue transferido a petición del arzobispo de Sarajevo, el padre Marko Josinovich, a la sede del arzobispado de Sarajevo, donde se dedicó al trabajo como profesor en el seminario. Allí, en 1985, le llegó la noticia de la decisión del Papa de nombrarlo obispo. Me dejó atónito sabiendo cómo era el comunismo. Todavía era muy joven. ¿Qué significa ser joven? Válgame Dios. No me consideraba calificado para ese tipo de responsabilidad. La noticia del nombramiento de Komarica como nuevo obispo alcanzó a su buen amigo, el actual cardenal Vinko Pulic, en Sada. Me alegré doblemente. En primer lugar porque mi amigo de la escuela había sido elegido para ser mi obispo. Y en segundo lugar porque esa responsabilidad no fue puesta sobre mis hombros. Pero esa segunda alegría no duró mucho. Esa responsabilidad pronto también vino a mí, ya que como párroco de Bosanska Gradiška tuve el honor de dirigir la ceremonia de su ordenación episcopal. Los católicos croatas de la diócesis de Banja Luka miraron con temor cuando estalló la agresión contra Croacia, solo a 10 kilómetros de su frontera. En la misma Banja Luka, los habitantes católicos y musulmanes empezaron a sentir temor. Se produjeron los primeros abusos y asesinatos. Los nacionalistas serbios que estaban en el poder movilizaron a todos en su ejército. Rechazar la movilización significaba automáticamente la pérdida del empleo, la deportación del hogar y otros abusos. Nos dejó atónitos ver a los tanques, cañones y camiones cargados de municiones pasando desde Serbia y Bosnia Central a Croacia. Por tanto, organizamos oficios de oración en las parroquias y en los hogares. Incluso conseguimos organizar un oficio ecuménico el 1 de enero aquí en la catedral, otro el 3 de enero en la mezquita de Banja Luka y otro el 6 de enero en la iglesia ortodoxa. Organizamos oficios de oración conjuntos contra la guerra. Proclamé en voz alta que incluso si todos mis habitantes de Banja Luka fueran partidarios de la guerra, todavía me levantaría contra ella. No a la guerra. Digo, no a la guerra. Aferrémonos al mayor tesoro que tenemos, que es nuestro espíritu de comunidad. Permanezcamos fieles a nuestra ciudad, protejamos a Banja Luka y aferrémonos a las buenas relaciones que tenemos. Incluso durante los horrores de la guerra de 1992,
Cuando muchos creyentes sufrieron profundamente, al igual que los sacerdotes y la iglesia, el obispo nunca perdió la esperanza de que la paz fuera posible. El padre Ivica Bosinovich da testimonio de ello. El obispo Komarica, como yo lo recuerdo, desde que estuve con él en 1992 hasta hoy, estuvo muy comprometido con el cuidado de los parroquianos. Iba a visitarlos siempre que le era posible. Eso era un hecho. Tenía una paciencia infinita para escuchar. Cuando regresábamos a casa por la tarde y encendíamos las lámparas de petróleo, cuando había cortes de corriente, solía tomar su vieja máquina de escribir y escribía sin parar. Nunca se cansaba de escribir protestas. No sé si habrá alguien que haya estado involucrado en esta guerra que no haya recibido al menos una carta del obispo Komarica. Y lo que es extraño es que cuando nos encontramos con estas personas cara a cara, insisten en que no sabían lo que estábamos pasando. Sostienen que si lo hubiesen sabido, habrían hecho algo. Simplemente no es cierto. El obispo hablaba abiertamente todos los domingos en la catedral. No podían no saberlo. Por supuesto, nunca había aprendido o estudiado para estas excepcionales circunstancias, ni tenía idea alguna de cómo debería comportarme. Pero sucedió un incidente que, en mi opinión, cambió mi vida. Era finales de julio de 1992. Habíamos oído que estaban sucediendo cosas terribles en el área de Pridor. Solicité permiso para celebrar las confirmaciones en una de las parroquias que también estaba en las montañas, a 80 kilómetros de Banja Luka. Y obtuve el permiso, tanto de las autoridades civiles como de las militares. Por supuesto puede ir, su eminencia, aquí están sus papeles, dijeron. Así que partí con mi secretario, y en un cierto lugar en las montañas fui detenido por un grupo de hombres armados, vestidos con atuendo militar. Eran aproximadamente 10. Fuera del coche. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? En cuanto salimos del coche, se lo llevaron y nos dejaron a pie. Retiren sus armas. ¿Qué no tienen claro? ¿Cuál es el problema? Hemos estado esperándolos tantos años. ¿Qué quieren decir? ¿Esperando a qué? A matarlo. ¿Cómo que me matarán? En ese momento sucedió algo dentro de mí que me tomó por sorpresa. Me transformé. Por lo menos es así como me sentí luego de ese momento. Fue como si una voz hablara dentro de mí diciendo: si tu vida puede salvar otra vida que será tomada hoy o mañana o cuando sea, entonces ¿por qué no darla? ¿Por qué motivo debería ser la tuya más valiosa? Estate dispuesto a darla. Entonces dije: Dios, tú lo sabes todo. Mi vida está en tus manos. Si es tu deseo que la dé para salvar a otros, entonces así sea y gloria a tu nombre. Estaba irreconocible. Incluso para mí mismo, era como si algo más estuviera trabajando dentro de mí. A partir de ese momento no tuve miedo en absoluto. Entonces uno de ellos llamó a los otros, obviamente yo aún estaba vivo, y diciendo: venid aquí. Se fueron a un lado, hablaron entre ellos y dijeron: hemos decidido no matarlo. Puede ir a donde quiera, siga su camino. Respondí: no iré a ningún sitio. No. ¿Cómo puedo ir? Regréseme a nuestro coche y nos pondremos en camino. Saben a dónde vamos y que vamos a esa parroquia a celebrar allí una misa. Hay niños esperándonos. Tenemos confirmaciones hoy. Saben que la llegada de un obispo es una ocasión muy especial. No hay coche, tendrán que ir a pie, dijeron. Estamos a unos 30 kilómetros de allí. Estamos a mitad de camino.
vecino me dan el coche, llévenme de regreso a Banja Luka. Con esa capacidad sobrehumana de paciencia y comprensión, el obispo Komarica sorprende a menudo a la gente con su poder de convocar y observar los valores cristianos. Hubo otro caso antes de aquel, incluso antes de que comenzara la guerra en Bosnia, a finales de marzo. La policía había matado a un joven croata aquí en las afueras de Banja Luka en la tarde, sin ningún tipo de provocación. Y la gente, por supuesto, reclamó justicia. En esa zona hay principalmente católicos croatas. Fui al funeral y fue tremendo. Y sé cuánto recé a Dios y supliqué a la gente, no, este joven siendo inocente puede ciertamente salvar todas nuestras vidas. No dejéis que este incidente os tienda una emboscada y que empecéis entonces a buscar revancha. Y Dios nos libre de que mutiléis, iráis o matéis a alguien. Entonces habréis perdido totalmente vuestro punto de apoyo. No os rindáis. El Evangelio es muy claro. A quien te apedrea, dale pan. A quien te dispara una bala, perdónale. No le hagas nada, incluso si te mata. Jesús nos dice muy claramente, ama a tus enemigos, haz bien a aquellos que te persiguen. Siguieron años de gran destrucción, asesinatos, ataques a iglesias. Los más sangrientos de todos ellos fueron realizados al fin de la guerra en 1995. Los representantes internacionales siguieron mirando. Nunca intentaron detenerlo. Me confinaron aquí, en mi casa, a principios de mayo para poder proseguir la grabación como habían planeado. Fue entonces, en el verano de 1995, cuando los últimos 30.000 católicos fueron expulsados a la fuerza de Banja Luka, con la bendición de la Cruz Roja Internacional. Pero nunca se me ocurrió, ni siquiera en mis sueños, abandonar a Banja Luka. Al contrario, seguía diciendo, aun cuando todos se marchen tendrán que atarme y llevarme por la fuerza. Solo por la fuerza. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Me quedo aquí, vivo o muerto. Puse mi vida a disposición del Señor hace mucho tiempo. Desde el inicio de la guerra, en el momento crucial, puse mi vida a su disposición, a cambio de una vida por lo menos. Y consideré necesaria mi permanencia en Banja Luka, a causa del derecho que el Evangelio del Señor tiene sobre este lugar. Sentía que debía permanecer en Banja Luka, incluso hasta el Calvario si fuera necesario. Y no solo eso. Un hombre solo puede hablar por sí mismo, y en esa capacidad, solo con ayuda de Dios. Pero es así como se comportó toda mi diócesis, mis sacerdotes, monjas y órdenes religiosas. También permanecieron, e incluso cuando asesinaron a uno de nosotros, el resto permaneció. Y cuando asesinaron a un segundo, no se marcharon. Todos estábamos esperando nuestro turno. Eso fue magnífico para mí, tan desconcertante, tan dramáticamente impresionante, que no puedo evitar reconocer la mano de Dios en todo eso. Recuerdo que en 1995 el obispo nos convocó y dijo, considerando la situación, todo el que desee es libre de marcharse. Nadie le culpará. Entonces nosotros, los sacerdotes, decidimos dejar marchar primero a los coadjutores, que eran jóvenes, y luego a los párrocos que quisieran irse. Así que todos nosotros pudimos habernos marchado. El obispo dijo, yo me quedaré. Todos vosotros podéis marcharos. No les guardaré rencor. Yo decidí quedarme. No hubiera sabido cómo mirar a los ojos a aquellos que se quedaron soportando penurias. Doy gracias a Dios por haber velado sobre mi gente aquí en Banja Luka, porque los católicos nunca levantaron aquí la mano contra sus vecinos.
y los serbios y los musulmanes lo reconocen, aunque no públicamente. Quizás suene extraño, pero incluso en los peores días no acudía a mi propio clérigo musulmán, lo cual hubiera sido lo normal, sino que mi relación con el obispo Komarica se hizo más profunda porque había tanto que nos arrastraba el uno al otro. Él me entendía mejor y yo lo entendía a él. Realmente me ayudó mucho en aquel periodo. Lo que hacía su carácter tan bello era su amor a la iglesia. Amaba a su gente. Y nunca tuvo miedo de sacrificarse por ellos en ninguna situación. A veces era difícil de comprender, solía estar cantando. A veces pensábamos, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo puede cantar aún cuando todos estamos al borde de las lágrimas? Padre Santo, descendiente de San Pedro I, Sumo Pontífice Juan Pablo II, es ciertamente verdad y no meramente una ilusión que estás actualmente aquí con nosotros en Banja Luka. La llegada del Papa Juan Pablo II a Banja Luka fue para mí un milagro que solo pudo haber realizado el beato Iván Merz. Dije al Santo Padre cuando estuvimos juntos aquí en el Palacio Episcopal de Petricevac: Santo Padre, no puedo agradecerle lo suficiente lo que ha hecho hoy. Y añadí: para mí este ha sido otro milagro realizado por el beato Iván Merz. Pese a las amargas experiencias del pasado reciente, el obispo sigue aún organizando estructuras y eventos ecuménicos. Abrimos aquí un centro escolar católico al que acuden muchos más no católicos que católicos, y eso es aquí una dimensión de ecumenismo y de diálogo. Es el segundo centro de este tipo. El primero está en Banja Luka y el segundo en Biać, donde hay muchos más niños musulmanes que católicos. Estamos abiertos y deseamos estar abiertos. A pesar de los horrores y las tragedias que no pueden borrarse, el obispo, con confianza en Dios, sueña que un nuevo día amanecerá para esta gente a la que se dedica. Es una presencia tangible en la vida de la gente, desde la infancia hasta la ancianidad. El afecto del obispo es algo que ha marcado la vida de personas como Ana Vukovic. Siempre que aprendíamos bien el catecismo, tenía palabras amables para nosotros y una sonrisa. Incluso desde mis primeros días, desde mi primer contacto con él. Cuando crecimos y nos comprometimos en la parroquia, tuvimos más contacto con él. Solía venir a celebrar la fiesta del día del santo patrón de nuestra parroquia. Siempre se tomaba tiempo para hablar un poco con nosotros. De esa forma siempre podíamos acudir a él con nuestros problemas o pedirle ayuda. Y él siempre estaba allí para nosotros, siempre nos escuchaba. Era el que mejor nos comprendía.
Lo primero que realmente hay que decir sobre el obispo es que es muy persistente. La otra cosa es que comprendió y asumió su papel seriamente. En él se encontró a sí mismo, no solo como líder espiritual de su gente, sino como un verdadero líder. Y lo es incluso hoy. La gente cuenta verdaderamente con él. Sabe cómo tratar al hombre común y realmente lo aprecia. No intenta evitarlo. Diría que incluso exagera en eso, porque la gente no siempre es sincera. Y nuestro obispo cree en todos totalmente, y cree desde el comienzo. Hay unos pocos deseos que no he llevado aún a término. Uno de ellos es, indudablemente, si Dios me concede fuerza y tiempo, celebrar el sínodo de obispos que comencé a preparar en 1990. Realizamos una gran parte de él mientras la guerra aún estaba haciendo estragos en Croacia en 1991. Pero entonces tuvimos que postergarlo porque ocurrían terribles tragedias allí. Es un deseo no cumplido. Un segundo deseo, y de hecho mucho más importante, es que a aquellos que lo deseen se les posibilite política, legal y materialmente retornar a sus tierras natales, a sus parroquias y ruinas quemadas. Y no solo que puedan regresar, sino que puedan permanecer y vivir sus vidas con dignidad y no como esclavos o ciudadanos de segunda clase. Deberían ponerse a su disposición sus derechos básicos humanos y civiles, entre los cuales se encuentran el derecho de libertad religiosa, identidad étnica, tradición cultural, la libertad de hablar su propia lengua. Ese, sin dudas, es mi deseo más profundo. Y no solo es un deseo mío, es una misión para la cual debo hacer presión consistente y persistentemente. A la vista de todos los dramas que siguieron, los cuales nunca pude haberme imaginado, siento que nunca perdí mi orientación, nunca abandoné la causa o desesperé. ¿Qué será de nosotros? ¿O cómo nos irá? Dios sabe lo que será de mí mañana y pasado mañana. Él guía mis pasos. Dios, ayúdame, ilumíname a fin de que pueda reconocer tu voluntad y dame la fuerza para llevarla a buen término. Y come de murió.